Pues bueno, lo que yo les voy a compartir hoy está en el libro de Samuel. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 20. Y les voy a contar un poquito la historia. Vamos a ver esta enseñanza y vamos a ver varios puntos. Segunda de Samuel, capítulo 20. Y dice el versículo 1: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda en Israel. Y luego me voy a saltar un poquito al versículo 5. Dice: fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultades. Y de ahí me voy a saltar también hasta el versículo 14. Dice: y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Macá y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Macá y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú, Joab? Y Joab le respondió: sí, soy yo. Y ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él le respondió: te escucho. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Y Joab le respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga lo que Dios ha construido, ¿verdad? La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entréguenlo, le dijo, entreguen a ese hombre solamente y me iré de esta ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Y la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron a la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahulit, era el cronista. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Y vamos a ver varios puntos. Nos está platicando la Biblia que había un hombre que se llamaba Seba. Y era un hombre que malvado, dice que era un hombre muy malvado. En el versículo 1 leímos, dice que ese Seba era un hombre malvado, ¿verdad? Leímos en el versículo 1. Ese hombre era un hombre rebelde que se estaba levantando en contra de David. Y estaba diciendo a todo el pueblo: ya no sigan a David. ¿Para qué están siguiendo a David? Lo único que está sucediendo es que están perdiendo el tiempo. Dejen de seguir a David, no lo sigan más, váyanse a sus casas, no escuchen a David y no presten atención a él, porque ustedes lo único que hacen cuando lo siguen es que están perdiendo el tiempo. Y yo te voy a pedir que me pongas atención, porque si tú te duermes te vas a perder la parte central de la predicación, porque esto va hilado. Entonces este hombre malvado llamado Seba se levantó en contra de David. Dice la Biblia que empezó a tener una rebeldía en contra de David.
Entonces dice la Biblia que David, el rey David, mandó llamar a una persona que se llamaba, ahorita les voy a decir que se me olvidó el nombre, Amasa. Y entonces le dijo: Amasa, ve a buscar a Seba, te voy a pedir que reúnas a todos los soldados y que en tiempo de 3 días, en el plazo de 3 días, tú tengas ese ejército listo y estén reunidos con este ejército para que vayan a buscar a Seba, porque Seba se va a ir a buscar varias ciudades en donde esconderse, y si él se esconde, se nos va a escapar y no lo vamos a volver a ver, y a mí me va a causar mucho más problemas Seba de los que me ha causado Absalón. Absalón era el tercer hijo de David, pero Absalón era tremendo. Si tú un día puedes leer la historia, Absalón era un hijo de David, pero era tremendo. Y entonces David sabía que si no lo iban a buscar a Seba, le iba a causar mucho más problemas que su hijo Absalón. Entonces le dijo: te pido que vayas, reúnas al ejército y en 3 días tengas listo, lo empiecen a buscar en las ciudades, empiecen a tocar las puertas, se metan, lo busquen y si lo encuentran, lo maten. Y entonces resulta que se me olvida su nombre, que Amasa empezó a convocar a todo el ejército, pero no lo tuvo en el plazo de 3 días. Digan conmigo: 3 días. Y di conmigo: un tiempo. No tuvo al ejército listo en el plazo de 3 días. Entonces, como él no alistó lo que el rey David le había pedido, ni hizo lo que el rey David había convocado, el rey David le dijo: ok, Amasa, tú no puedes, te pedí que lo hicieras en 3 días, no lo puedes hacer, entonces voy a llamar a una persona que se llama Abisai y que convoque al ejército porque tú no has podido hacer lo que te he pedido. Entonces Abisai empezó a reunir al ejército y entonces junto con una persona que se llamaba Joab, que era el líder de ese grupo, empezaron a buscar a Seba y empezaron a ir a las ciudades, y estaba en una ciudad. Antes, en ese tiempo, las ciudades estaban amuralladas, estaban fortificadas, las ciudades tenían puertas. No es como que ahora tú entras en tu coche, vienes bajando de la autopista y ya llegaste a Cuernavaca, ¿verdad? Antes había que tocar la puerta para entrar a la ciudad porque las ciudades tenían horarios, tenían puertas y tú no podías entrar y salir cuando tú querías. Si tú querías entrar a cierta ciudad, tenías que tocar la puerta y aparte, supongo yo, que te preguntaban, ¿verdad? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Por qué vienes a esta ciudad si tú perteneces a la otra? Entonces llegó Seba a la ciudad y nadie le preguntó nada. Él se metió, como dicen Juan Pérez, por su casa, ¿verdad? Él se metió, nadie le preguntó nada, a nadie le importó. Se metió, se escondió, pero dice que se levantó una mujer sabia. ¿Por qué se levantó esta mujer sabia? Porque empezó a ver que en la ciudad todo se empezó a tornar muy difícil. Se empezó a dar cuenta ella que en la ciudad empezaron a suceder cosas que antes no sucedían, y se empezó a dar cuenta que en esa ciudad, que era una ciudad de paz, que era una ciudad tranquila, que era una ciudad importante, había venido un ejército y estaban construyendo una rampa para pasar esa muralla, y estaban tocando la puerta y diciendo: ábranos porque aquí hay un hombre que se ha venido a esconder, que está en rebeldía. Y entonces empezaron a tocar la puerta, nadie hacía caso, lo dejaron pasar al hombre, nadie se dio cuenta que el hombre pasó, no le preguntaron nada, pero empezaron a tocar la puerta y eso empezó a ser como: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que esta ciudad, que era una ciudad de paz, ahora se está tornando en un tiempo difícil. ¿Qué es lo que está pasando? Que en esta ciudad que era de paz y que todo era tranquilo, ahorita hay complicaciones y hay problemas. Y entonces dice la Biblia que se levantó esa mujer sabia y a ella sí le importó y que dijo: bueno, yo tengo que ver, si nadie hace nada, lo tengo que hacer yo y tengo que ver qué es lo que está pasando. Si nadie se levanta a hacer algo, me voy a levantar yo, porque nadie está haciendo absolutamente nada, y si no, la ciudad la van a destruir, va a haber una guerra, van a matar a este señor y yo tengo que hacer algo. Entonces dice que con su sabiduría se levantó y empezó a platicar al pueblo, ¿verdad? Fíjense que hay un hombre llamado Seba, que es un hombre malvado, y este señor se ha levantado en rebeldía en contra del rey David.
y esté escondido en esta ciudad. Y empezó a decirle a todo el pueblo. Y entonces dice la Biblia que todo el pueblo se unió con ella. Todo el pueblo se unió con ella y empezaron a buscar a Seba. Y entonces cuando lo encontraron, ¿qué leímos que pasó? Que le cortaron la cabeza, ¿verdad? Y entonces arrojaron su cabeza con Joab. O sea, le dijo a Joab, ¿qué es lo que está pasando, Joab? ¿Qué es lo que está pasando? Que esta ciudad, que era una ciudad tranquila, se está complicando tanto. Estamos emproblemados. Nosotros no vivíamos así, vivíamos en paz, vivíamos tranquilos. Y desde que ustedes llegaron y empezaron a tocar la puerta y empezaron a construir esa rampa para pasar esas murallas, todo se empezó a hacer diferente. Eso antes no sucedía. Le dijo, Joab, quiero hablar contigo y te pido que me escuches, porque si nadie está haciendo nada, lo tengo que hacer yo. Te pido que me escuches, que abras tus oídos. Y entonces leímos en este versículo que le dijo, ¿y tú eres Joab? Y Joab le respondió, sí, soy yo. Y le dijo, entonces escúchame. Le dijo, tranquilízate, no empieces a hacer guerra. No queremos aquí muertes, no queremos que la paz que nosotros tenemos se vaya. A ver, tranquilo, ¿qué es lo que quieres? Y entonces Joab le dijo, ese hombre se va, ese hombre malvado se ha levantado en rebeldía en contra del rey David. Entonces ella le dijo, bueno, tranquilo, no vamos a hacer de esto un problema. Yo te voy a ayudar y me voy a unir contigo y voy a unificar a todo el pueblo para que todo el pueblo junto contigo trabajemos para buscar a ese hombre tan malvado y le vamos a cortar la cabeza y la vamos a entregar delante de tus pies. Y entonces el primer punto que yo te quiero dar es, siempre va a haber personas que se levanten en contra de las autoridades. El rey David era un hombre puesto por Dios, era una autoridad delegada por Dios. Siempre va a haber personas que se levanten en contra de las autoridades espirituales y de las autoridades naturales. Siempre va a haber alguien que se va a levantar, como acabamos de leer en la palabra, ¿verdad? Que levantaron voces. Siempre va a haber personas que se levanten en contra de los hombres de Dios. Primer punto que te quiero dar es, cuando Dios pone una autoridad tanto espiritual como natural, es porque quiere bendecir tu vida. Si Dios ha puesto a un pastor que es el pastor de plenitud de vida, es porque quiere bendecir tu vida. Y tú no tienes por qué andar buscando consejos en otras casas, porque ¿quién va a hablar mejor que tu pastor a tu corazón? Que él te conoce, que él sabe, ¿verdad? Que ora por ti, que intercede por ti, que sabe por lo que estás pasando. Es como si mi hija Ana Sofía va a tocar a la puerta del vecino a pedirle un consejo. El vecino no sabe por lo que mi hija está pasando, ¿verdad? Entonces, primer punto, siempre el diablo viene a desacreditar todo lo que Dios ha establecido. Este hombre estaba desacreditando al rey David, que era una autoridad puesta por Dios. El diablo siempre viene a desacreditar lo que Dios ha establecido. Y cuando tú tienes una autoridad tanto natural como espiritual, tú debes sujetarte, porque en eso vas a encontrar bendición. Las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, son para bendecirnos. Aunque a veces no nos gusta, aunque a veces nos cuesta trabajo, aunque a veces nos cuesta sujetarnos, obedecer, las autoridades son para bendecirnos. El otro día una mujer me llamó y me dijo que tenía muchos problemas con su esposo, que ya no sabía qué hacer. Siempre le doy el mismo consejo, no lo hace, entonces va a seguir viviendo la misma situación, ¿verdad? Entonces le digo, tienes que buscar de Dios, tienes que congregarte, tienes que buscar consejería. Y siempre vuelve a lo mismo, pasa el problema, regresa con el esposo, se vuelven a pelear, me vuelve a llamar, le vuelvo a dar el mismo consejo, y así llevamos 2 años, creo. Entonces, yo no puedo hacer nada al respecto, porque la que tiene que levantarse ahí, como esa mujer sabia, es ella. Yo puedo orar por ella, yo puedo interceder por ella, pero me dijo algo que es lo que te quiero ejemplificar. Me dice, es que yo no creo
en los pastores. Y entonces le digo, bueno, a ver, le dije esto: el diablo siempre va a desacreditar todo lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque eso hace, ese espíritu de rebeldía como el que tenía Seba, es algo que viene a dividir, y viene a dividir de lo que Dios quiere para tu vida. Viene a robar lo que Dios quiere para tu vida. En Éxodo capítulo 17, del versículo 14 al 16, habla de un hombre llamado Amalek. Amalek significa dividir y significa un espíritu de rebeldía. Y dice que él peleó en contra de Moisés para rebelarse y para dividir, igualmente que lo hizo Seba. Estaba desacreditando algo que Dios había establecido. Y tú tienes que estar muy atento y muy atenta en cuando el diablo quiera desacreditar alguna autoridad que Dios ha puesto en tu vida y alguna instrucción que Dios está hablando a través de esa autoridad. Y el punto número 2 que te quiero hablar hoy: cuando Dios te da una instrucción, tú tienes que atender la instrucción en el tiempo que Dios te está diciendo. Cuando hay una instrucción de parte de Dios para tu vida, tú tienes que atender esa instrucción en el momento que Dios te está hablando. No antes, no después. No antes, no después. Joven, si tu papá o tu mamá te está dando una instrucción, tú tienes que obedecer en ese momento. No antes, no después. Y eso es lo que pasó con Amasa. Le dieron una instrucción y le dijeron: en 3 días tienes que reunir al ejército. Y entonces el rey, como se dio cuenta que él no lo iba a hacer y que no estaba obedeciendo, mandó a llamar a Abisaí, porque sabía que él iba a hacer las cosas como se las estaba pidiendo, en el tiempo que se las estaba pidiendo. Cuando tú recibas una instrucción de parte de Dios o de una autoridad, tú tienes que atenderla en ese momento. No antes y no después. Si tu pastor te está dando una instrucción respecto a la alabanza, si te está diciendo respecto a las canciones, si te está diciendo algo respecto a tu grupo, tú tienes que obedecer esa instrucción, no antes y no después. Mujeres, si tu esposo te está dando una instrucción, tú tienes que atender esa instrucción, no antes y no después. ¿Por qué? Porque eso viene a causar problemas. Y hombre, si Dios te está hablando como líder de tu casa, te está diciendo que te levantes para servir al Señor, te está diciendo y te está hablando con una instrucción, tú debes atender la instrucción en ese momento, no antes y no después. ¿Qué fue lo que hizo David? Ok, tú no lo vas a hacer, voy a llamar a Abisaí porque sé que Abisaí sí lo va a hacer. Si tú quieres que Dios te use, si tú quieres que Dios te utilice, entonces atiende la instrucción en el momento correcto, atiende la instrucción en el momento perfecto. Ese es el segundo punto. Y dice que Saba recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel Bet Macá. Dice que las tropas de Joab llegaron y rodearon la ciudad. Dice, y para entrar en ella empezaron a construir esa rampa, ¿verdad? Empezaron a construir ese puente para poder introducirse en esa ciudad. ¿Y lo que quiero explicarte, esa ciudad es tu casa, esa ciudad eres tú, esa ciudad es tu corazón. Y dice que esta mujer sabia se levantó para defender esa ciudad, para defender esas familias. Dice que esa mujer sabia se levantó para proteger lo que Dios les había entregado, porque esa ciudad era una ciudad de paz. Esa ciudad eres tú, esa ciudad es tu casa, esa ciudad es tu familia. Y dice que ese lugar, esa casa, esa familia vivía en paz. ¿Y te ha pasado que todo va bien en tu vida, pero de repente empieza a haber cosas y cosas y cosas y problemas que dices: Dios, ¿qué es esto? Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando, verdad? Y es lo que estaba pasando en esta ciudad. La ciudad vivía en paz y vivía tranquila, no necesitaba absolutamente nada.
Y entonces de repente el ejército se empezó a levantar y empezaron a tocar las puertas y empezaron a construir la muralla. Esa ciudad eres tú y esa ciudad es tu casa. Y tú te tienes que levantar como ese hombre y como esa mujer sabia a proteger y a defender todo lo que Dios te ha dado. Tú te tienes que levantar como ese hombre y como esa mujer sabia a defender las cosas que Dios te ha entregado. Por eso la Biblia dice, y se levantó esa mujer sabia, ¿verdad? Y le dijo, cálmate, Joab, no necesitamos hacer guerra, tranquilízate, lo que va a suceder es que tú y yo nos vamos a tomar un té y yo te voy a ayudar a que consigas lo que quieres. Y yo te voy a ayudar a cortarle la cabeza a este Seba, que era un señor malvado que se estaba levantando en rebeldía. Entonces le dijo, tranquilízate, no te preocupes, yo te voy a ayudar y tú tienes que levantarte a proteger lo que Dios te ha dado. Aunque las cosas se puedan tornar difíciles, aunque en la ciudad haya problemas, aunque en tu vida haya problemas, aunque tú digas de repente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que todo iba bien, que vivíamos en paz y ahorita estamos problemados, estamos endeudados, el coche se descompuso, el negocio no va como queremos. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Pero tú tienes que levantarte como una mujer y como un hombre sabio a proteger a tus hijos, a proteger tu economía, a tener la fe y a no prestar tus oídos a lo que el diablo quiera venir a hablar, a no prestar tus oídos a lo que el diablo quiera venir a susurrar, a no prestar tus oídos y a ensanchar tu fe, porque con Dios son procesos. Con Dios son procesos. Dios es de procesos y Dios es de sistemas. Y con Dios es un proceso. Y si Dios está metiéndote en ese proceso y la ciudad parece emproblemada, y si Dios te ha metido en un proceso es porque algo Dios te quiere enseñar y algo Dios te quiere hablar, pero tú te tienes que levantar en fe, te tienes que levantar en sabiduría, te tienes que levantar y no dejar que el enemigo venga con sus mentiras y con sus artimañas a robar la palabra y a robar la fe. Punto número 2, ¿verdad? Y dice, vamos al punto número 3. Y dice que le cortaron la cabeza. Dice que esa mujer sabia se acercó y empezó a ir con el pueblo y entonces empezó a influenciar el corazón de las personas. Y les dijo, Seba es un hombre malvado que se está levantando en rebelión y necesitamos cortarle la cabeza. Y esto es para las mujeres, porque dice la Biblia que esa mujer hizo que el pueblo le ayudara y se unificara con lo que el rey David quería. Pero esa mujer fue sabia, ¿por qué? Y la Biblia no le da nombre, ¿verdad? No le puso Marta, no le puso Paulina, no le puso Daniela, no le puso Mayra, le puso una mujer sabia. No dijo una mujer llamada tal, no nos da el nombre, pero nos da una característica suya. Dice una mujer sabia. Y si tú eres mujer, tú tienes que ser sabia en tu casa. Y fue con Joab y Joab le dice, es que al rey Seba no le gusta porque se está levantando en rebeldía. Y entonces la mujer sabia entendió y dijo, si al rey no le gusta, a mí tampoco me gusta. Si el rey no lo quiere, yo tampoco lo quiero. Si el rey quiere cortarle la cabeza, yo también. Y cuando estaba preparando este estudio, yo estaba leyendo y mi hija me dice, mamá, ¿y por qué solo la cabeza y no también le cortaron los pies? Y yo, ay, no sé, mi amor. Pero dice que esta mujer sabia dijo, si al rey no le gusta, a mí tampoco me gusta. Si el rey quiere que se le corte la cabeza, yo también quiero cortarle la cabeza, porque yo voy a hacer lo que el rey quiere que hagamos. Y algo es que te quiero enseñar aquí. Si a Dios no le gusta, a mí tampoco me gusta. Si al rey no le gusta, a mí tampoco me gusta. Tú tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo cambie de mi vida? Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo cambie de mi corazón? Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo cambie de mi familia? Porque si a ti no te gusta y si a ti no te agrada, a mí tampoco me gusta.
Porque si tú quieres que se le corte la cabeza, yo le voy a cortar la cabeza. A eso que a ti no te gusta, a eso que a ti no te agrada, a eso yo también le voy a cortar la cabeza. Y tú le tienes que cortar la cabeza al diablo, tú le tienes que cortar la cabeza al enemigo, así como hizo esta mujer sabia. Dijo, si al rey no le gusta, a mí tampoco me gusta, y yo le voy a cortar la cabeza, y yo lo voy a arrancar de raíz. Y si hay que sacarlo de la ciudad, y si hay que sacarlo de la casa, lo vamos a sacar. Y tú tienes que preguntarle a Dios, ¿qué debo yo cambiar de mi conducta? ¿Qué debo yo cambiar de mi corazón? ¿Qué debo yo cambiar en mis prioridades? ¿Qué debo yo cambiar en mi ciudad? ¿Qué debo yo de cambiar en mi vida? Que esa ciudad es tu vida, que esa ciudad es tu familia, que esa ciudad es tu casa. ¿Qué debo yo cambiar en mi corazón? Porque si a ti no te gusta Dios, si al rey no le gusta, a mí tampoco me gusta. Y yo voy a cortarle la cabeza y lo tengo que sacar de mi casa. Y si hay inmoralidad en tu casa, y si hay pecado en tu casa, y si hay desobediencia en tu casa, y si hay falta de honra en tu casa, entonces, y si hay malos hábitos en tu casa, ¿tú qué tienes que hacer? Cortarle la cabeza y desecharlo. Porque si al rey no le gusta, a ti tampoco, ¿qué? Si a Dios no le agrada, a ti tampoco te agrada. Si a Dios no le agrada, tú tienes que sacarlo de tu casa. ¿Por qué? Porque lo que no destruyes no te permite avanzar a lo que Dios quiere que avances. Y hay situaciones que a veces pasamos por alto, ¿verdad? Como hicieron todos los demás. Como hicieron todos los demás que vivían en esa ciudad y no hicieron absolutamente nada. Empezaron a dejar pasar por alto las cosas y no levantaban ni un dedo. Y a veces eso hacemos. Vemos la inmoralidad, vemos el pecado, vemos la desobediencia, vemos que no estamos bien, que hay problemas económicos y no hacemos nada. Y esperamos a que nuestro esposo lo haga o esperamos a que la esposa cambie. Pero dice que se levantó una mujer sabia. Y si él no lo hace o ella no lo hace, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué tú no te levantas como ese hombre y como esa mujer sabia que edifica su casa? Se levantó esa mujer y le cortó la cabeza porque ella sabía que a Dios no le agradaba, porque sabía que el rey no quería eso. Entonces no esperes a que cambie el otro. Si el otro no lo hace, entonces hazlo tú. Tú dices, no, es que yo voy a cambiar cuando mi esposo cambie. Sabes que eso no va a suceder. Tienes que empezar a cambiar tú. O tú dices, yo voy a cambiar, o yo voy a ir a la iglesia, o yo voy a hacer algo para acercarme a Dios cuando mi esposa lo haga. Eso no va a suceder. Tú tienes que levantarte como ese hombre y esa mujer sabia y no darle lugar al diablo, no darle lugar al enemigo en tu casa. Córtale la cabeza y córtalo de raíz. Lo que no destruyes no te permite avanzar a lo que Dios ha predestinado para ti y a lo que Dios quiere para ti. Tú tienes que pararte a defender tu casa, tú tienes que pararte a defender a tu iglesia, tú tienes que pararte a proteger a tus hijos, tú tienes que pararte a proteger lo que Dios te ha entregado y decirle, diablo, tú no vas a venir a tocar mi casa, tú no vas a venir a tocar mi vida y le vas a cortar la cabeza. Tú tienes que pararte a defender la iglesia donde Dios te ha puesto. Tú tienes que pararte a defender a tus pastores y a cortarle la cabeza a las cosas o a las voces que vengan a ahogar la palabra de Dios. Tú tienes que pararte a defender y a proteger como ese hijo de Dios. Y cuando hablen mal de tu iglesia o cuando hablen mal de tus pastores, tú tienes que decir, permíteme tantito porque en esa casa yo recibo la palabra. Permíteme tantito porque en esa casa yo he sido bendecido. Permíteme tantito porque en esa casa yo encontré a mi esposo. Permíteme tantito porque en esa casa yo encontré con la persona que me iba a casar. Tú tienes que pararte a defender tu ciudad. Tú tienes que pararte a defender lo que Dios te ha entregado y a proteger. Y cuando venga el rey y quiera cambiar
algo de tu carácter, tú tienes que tener ese corazón flexible y ese corazón dócil. Así como hizo David, que le dio un plazo, ¿verdad? Y le dijo, vas a hacerlo de esta manera. Entonces tú tienes que tener el corazón flexible a la voz de Dios. Y si tu pastor te está diciendo que cambies algo en tu corazón o en tu carácter, es porque has sido una autoridad puesta por Dios. Es porque has sido un hombre que Dios ha delegado una autoridad en él. Y si te quiere tratar contigo, Dios, en alguna área, y tu pastor te está diciendo, creo que necesitas cambiar en esta área en tu carácter, entonces tú no vas a ser como este hombre Amasa, que va a tardar y va a retardar en obedecer. Tú vas a ser como Abisaí, que atendió la instrucción y atendió la orden en el tiempo que se le estaba dando. Ok, si yo tengo algo que cambiar, lo voy a cambiar, porque si al rey no le gusta, a mí tampoco me gusta. Y punto número 3 que quiero hablarte hoy: defiende tu ciudad y defiende tu iglesia. Ese es el punto número 2. Defiende tu ciudad, defiende tu iglesia, defiende tu casa, defiende a tus hijos. Eso quiero que te lo grabes. Y punto número 3 es: el propósito de la presencia de Dios en mi vida y en tu vida es para que tú puedas avanzar a lo que Dios ha soñado para ti. El propósito de la presencia de Dios en nuestras vidas es para que nosotros podamos avanzar a lo que Dios ha soñado para nosotros. Dios no ha soñado que tú vivas en carencias. Dios no ha soñado para ti que tú vivas tronándote los dedos. Dios no ha soñado para ti que tú te estés agarrando del chongo todo el tiempo si estás casado. Dios no ha soñado para ti que tú seas un hombre o una mujer mediocre. Dios ha soñado para ti cosas grandes y tú tienes que tomar eso. Dios ha soñado para ti cosas grandes. Dios quiere bendecirte y el propósito de la presencia de Dios en tu vida es para que tú avances a ese lugar donde Dios quiere llevarte. Y este es el punto número 3 y quiero enseñarte algo aquí. Hay 3 lugares donde a veces pasamos en nuestras vidas, y con esto voy a terminar y con esto voy a cerrar. Hay 3 lugares donde a veces nosotros pasamos en nuestras vidas. 1, di conmigo, Egipto. 2, el desierto. Y 3, la tierra prometida. ¿Me puedes decir ahora tú? Egipto, el desierto y la tierra prometida. ¿Y el propósito de la presencia de Dios es para qué? Para bendecirnos, pero para que yo avance en mi vida. Pero hay 3 lugares por los que pasan nuestra vida. Y el primer lugar que yo te dije es Egipto, ¿verdad? El segundo lugar es el desierto y el tercer lugar es la tierra prometida. Y para que tú tomes esa tierra prometida, a veces tienes que pasar por Egipto y a veces tienes que pasar por ese desierto. Pero Egipto es una tierra que provee el diablo. Egipto es una tierra que provee el enemigo para distraerte del propósito de Dios. Segundo, el desierto es una tierra de transición donde hay procesos en nuestra vida, donde pasamos cosas que no nos gusta pasar, pero estamos transitando hacia la tierra prometida. Y el tercero es la tierra prometida. Es una tierra que provee Dios, donde fluye leche y donde fluye miel. Y tú tienes que aprender a tomar el tercer lugar. Tú tienes que aprender a tomar esa tierra prometida y a tomar y a beber la presencia de Dios para alcanzar esa tierra prometida. Y no prestar tus oídos y no prestar tus ojos a las distracciones que el diablo quiera venir a traer a tu vida para que tú te quedes en Egipto. Egipto es una tierra que provee el diablo y el desierto solo es una tierra de transición donde estás a punto de llegar para tomar esa tierra prometida,
donde tal vez puedes estar cansado de los problemas, cansado de tu economía, pero tú te tienes que levantar. ¿Sí o no las mujeres nos dormimos bien tarde y son las últimas que nos dormimos en la casa? Y el esposo te dice, ya vente a acostar, ya es hora, y tú le dices, sí, ya voy. Y antes de decir sí, ya voy, vas a ver que la mochila esté cerrada, vas a cerrar las ventanas, vas a ver que si dejaste algo en la lavadora lo sacas. Y ya vente a dormir, ya dijiste que ya pasaron 15 minutos, pero ves que todo se quede en orden, ¿verdad? Que la puerta esté bien cerrada, que la de afuera, que la de adentro, que todas las ventanas, por lo menos a mí así me pasa. Y luego voy a ver al cuarto de mis hijas y digo, ay no, una está sudando, voy a abrir poquitito la ventana, y veo que ya casi son las 3 de la mañana y que empieza a enfriar y yo tengo frío, y me paro y le digo, ay, ahora cierro la ventana y me vuelvo a acostar, y así yo me la paso, ¿no? Y mi esposo me dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy porque tú siempre me dices que ahorita, y pasan 2 horas y no te acuestas, yo ya me voy a subir. ¿Quién se identifica con esto? Nos aseguramos de que todo esté bien cerrado en nuestra casa y esté bien protegido. Pues así lo mismo, como lo haces en lo natural, tienes que hacerlo en lo espiritual. Tú eres la que se tiene que levantar como esa mujer sabia, a cerrar las puertas y a cerrar las ventanas y a ponerle esos candados al diablo para no dejarlo pasar a tu casa. Así como lo haces en lo natural, cierras tus puertas y cierras tus ventanas y le echas llave a las cosas. De esa misma manera tú tienes que levantarte en lo espiritual, a interceder, a orar por tu casa, a interceder y a orar por tu esposo, a interceder y a orar por tus hijos, a asegurarte que tu ciudad esté amurallada y que no pueda pasar ninguna cosa que no deba pasar. Que no deba pasar ningún ejército que no tiene que pasar. Tú debes de asegurarte que esa ciudad esté cerrada. Entonces vamos a ponernos de pie, y yo espero que esta palabra te haya bendecido. Porque dice que esa mujer dijo, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. Y le dice, ¿por qué destruyes la heredad de Jehová? Pero Joab le respondió, no, yo nunca traté de destruir, ni quiero destruir algo que Dios haya establecido, ¿verdad? Le dice, no, Dios me libre de hacer todo eso. Nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga algo que Dios ha establecido. Tú te tienes que asegurar de no darle lugar al diablo en tu vida. En tu casa, tú tienes que levantarte en fe a defender lo que Dios te ha entregado, a proteger lo que Dios te ha entregado. Vida tú me das.